Gente, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Como pueden notar, pues ya tenemos aquí finalmente la versión pues mejorada de este Spider-Man Revoltech 2.0. Pues bueno, como podemos notar y como siempre en las figuras Revoltech copia de mejor calidad, pues nunca hay ningún logotipo, no hay nada de nada. Y pues vemos que la cajita de lo que fue el anterior Spider-Man pues tiene todos los logos como si fuera una pieza original. Pero bueno, en cuanto a la caja, esas van a ser las comparaciones. Y en cuanto al contenido, amigos míos, pues ahora veremos que sí, pues es prácticamente lo mismo. Y aquí está, solamente en los accesorios vamos a notar un color que es poquito menos, o es más translúcido en el Spidey nuevo que acaba de llegar. Pero por lo demás vamos a ver que pues en esta ocasión sí tenemos los aditamentos tipo Revo y no los que nos ofrecieron con la anterior figura. Ya estaremos checándolos ahorita más adelante. Y ahora sí, pues aquí finalmente podemos ver la versión mejorada con la versión bootleg que ya revisamos en el canal. Pues en diferencias grandes, solamente vamos a ver que el color del primer bootleg pues es un poquito más metalizado. Aún así este tono de azul me parece más correcto. El tono rojo también va a ser muy diferente. Podemos ver un tono rojo aperladito muy bonito en esta pieza, que es la que acaba de llegar. Y pues aquí tenemos un rojo más oscuro. No sé cómo lo ven ustedes. En cuanto a las botitas, pues vean. También otra cosa que se puede notar es que el texturizado es mucho mejor en esta pieza, en la pieza anterior, más que en la nueva. Pero bueno, ya dependerá de gustos y de todas esas cuestiones. Pero así es como va a estar. Y bueno, pues una de las diferencias más grandes va a ser esta pieza. Tiene la articulación de bola invertida, cosa que no vemos aquí. Aquí el pin cilíndrico está como debe de estar de este lado. Así que pues sí va a tener el rango de las Revoltech. Va a ser un poquito menos difícil de lograr que con estas piezas. Ven aquí, pues esto es lo más que nos puede dar. También en cuanto a lo que es el pecho va a estar diferente, porque aquí simple y sencillamente se mueve sobre los pines. Son unas vistas que pueden hasta rotar de esta manera, no están ajustadas a nada. Y aquí sí tenemos una articulación central que puede mover hacia adelante y hacia atrás, así que pues ahí va a estar un poco diferente. Como ya vimos, aquí tiene los pines. No está exenta de errores, porque yo ya trabajé con esta pieza. La verdad que en cuanto a sus cosas malas es que se cae a pedazos solamente sacándola de lo que es el blister. Pero bueno, ya cada quien tendrá por ahí a bien darle su mantenimiento, porque pues es una figura que se ve bonita, que sí es buena, pero si no le dan mantenimiento se va a estar cayendo. Se caen las piernas, se cae el pecho venía totalmente suelto en esta parte, así que pues van a ser cosas que tienen que arreglar. Bueno, y ya para ver un poquito a detalle la pieza, aquí la tienen. Como figura creo que sí luce mucho, bastante más estilizada que la anterior versión. Y vean el texturizado, aunque sí es más prominente en la anterior pieza, no deja de ser muy bonito aquí en esta, aunque se ve más el detalle a contraluz. En la otra es más notorio el relieve de manera, pues ahora sí que táctil al momento de tocarlo, pero aquí se ve más óptico. Vean toda la piecita. En cuanto a la articulación, pues sí va a tener toda la articulación Revo como ya la conocemos, las dobles uniones en los codos. No es doble, es simple, pero pues sí le da un amplio rango. También tenemos los costados que se está moviendo muy bien de manera oblicua, hacia enfrente, hacia atrás, hacia los lados. En cuanto a las piernas, pues sí tenemos split total. Vean también aquí el muslo tiene su rotación, como ya sabemos, y en la pantorrilla también lo puede hacer, también puede girar, y tiene un poquito de pivoteo o rotación angulada hacia enfrente. En esta ocasión también tenemos articulación en la punta del pie. Vean, todas las articulaciones, amigos, de veras que están muy funcionales. La rodilla también, además de que no se va a estar saliendo para nada. La bisagra en el tobillo y el pivoteo. Yo creo que sí va a ser una pieza muy mejorada, bastante bonita. Aunque como les digo, tiene sus detalles y tienen que darse a la tarea de estarlos arreglando.
Bueno, y para la parte de manos pues tenemos estas. Yo creo que aquí sí se van a notar un poco mejor, a diferencia de las anteriores. Sí tenemos cada par completamente bien logrado. Aquí sí podemos ver la diferencia entre estas manos y estas. Yo creo que la anterior las traía repetidas o no sé qué pasó. Pero la parte de ojos pues tenemos estos que son comparables. Este es el primer par. También tenemos un segundo par de ojos que pudieran ser similares entre ambas figuras. Y pues tenemos estos ojos que ya no pueden ser comparados con la anterior versión porque no los trae. Tampoco trae estos que estamos viendo aquí, así que recuerden que la anterior versión traía ojos repetidos. Tenemos una base y esta sí es tipo Revo porque miren ahí dice Cayodo, no sé si puedan verlo. También trae este aditamento, este otro, un adaptadorcito y un imán. Aquí sí que viene el imán para la pieza. Bueno, y para ver la cuestión de la imantación del imán, valga la redundancia. Sí tiene adherencia, pero lamentablemente vemos ahí que no sostiene del todo la figura. Van a tener que estarse ayudando de lo que es el peso de la pieza apoyado en la base que lo vayan a poner o en lo que sea, porque si no, pues ahí ven, ya no sostiene el peso de lo que es la figura. Y bueno amigos, para que puedan notarlo en escala, también la figura nueva o la figura mejorada es un poco más corta, tiene 15.3 centímetros. Bueno, eso van a ser también las diferencias entre ambas. Y bueno, para terminar, como comentarios finales, yo solamente les puedo agregar que sí, vale la pena totalmente esta pieza. Por lo que vemos aquí, el acabado, la articulación, el rango de articulación Revoltec. Por otro lado, esta, pues no es que sea mala figura, amigos míos, solamente es que esta estéticamente se ve mejor. Pero en cuanto a la concepción de la figura y la calidad, y pues esta pieza no se desarma, esta sí, va a tener más problemas esta que esta. Así que pues ya ustedes considerarán si quieren pues una mejor apariencia. Y bueno, que es a final de cuentas lo que queremos de una figura, que se vea bonita, que tenga el rango total de articulación, que tenga más accesorios y demás. Pues sí, tiene un poquito más esta, pero también les digo, es un desastre de figura. A mí cuando llegó se desarmó, se deshizo completamente, así que tuve que pues ahora sí que rearmarla y darle mantenimiento para podérselas mostrar aquí. Así que amigos, gracias por darse el tiempo de ver este video. Les acuerdo que si pues les gustan mis videos, apóyenme con su like, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo, y por supuesto compartan con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. Gracias y hasta la otra. Bye, gracias y adiós.